continuación nos va a acompañar la doctora Natalie Rubio Vélez. Ella es de Ecuador, es médico especialista en pediatría de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde. Tiene una subespecialidad en urgencias pediátricas de la Universidad Autónoma de México, en el Hospital Infantil de México. Es médica cirujana por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Es coordinadora de emergencias del Hospital Roberto Gilbert Elizalde y es docente del posgrado de pediatría de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En el Hospital Roberto Gilbert Elizalde es docente del posgrado de terapia intensiva en la misma universidad. En el Hospital Roberto Gilbert Elizalde es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Emergenciólogos Pediátricos. El día de hoy nos va a acompañar con el tema de RCP en pediatría. ¿Qué hay de nuevo? Por favor, doctora, adelante. Quiero agradecer de verdad por habernos considerado. En primera parte, la pediatría, o sea, poner a la pediatría como parte de las emergencias que todo médico que está en un servicio como tal debería manejar, y pues también por haberme considerado a mí como parte de los panelistas para compartir con ustedes algo de conocimientos el día de hoy. Cuando me invitaron, pues teníamos que saber qué tema íbamos a tratar, justamente por el tipo de personas a las que va dirigido, que pueden ser médicos que tratan más adultos o médicos que tratan en la emergencia, pero que definitivamente todos los que manejamos una urgencia sabemos que no podemos escoger los pacientes. De repente yo como urgencióloga pediatra no me gustaría mucho que me llegue un adulto porque salgo de mi zona de confort y no estoy totalmente preparada. Me imagino que también los médicos de adultos, cuando les llega un niño, se ponen a pensar un poco. Entonces justamente por eso escogí este tema, para tener un poquito más de conocimientos y qué hay de nuevo en la reanimación pediátrica. Recordemos un poco la cadena de supervivencia. Es parecida a la de los adultos, incluyendo ya en 2020 este uso de la tecnología. Tenemos que ir adaptados definitivamente a cómo va cambiando el mundo, y la tecnología es una herramienta importantísima tanto en la parte intrahospitalaria como la extrahospitalaria. Quizás lo que cambia un poco en la parte pediátrica es justamente el hecho de la prevención, que también es un punto prioritario. Recordar que los niños pues no tienen accidentes, los niños tienen lesiones, y por eso la prevención de estas, que lo pueden llevar a una situación que amenaza la vida, es un punto que los pediatras manejamos muchísimo cuando hablamos con los papás, para evitar que nuestro niño en algún punto llegue a un paro cardíaco que pueda ser prevenido. Sabemos que no vamos a hacer ahora una charla de reanimación como tal, sino en puntualizar cosas nuevas, pero si aquí hay médicos de adulto, la diferencia quizás que pueda haber con el paciente puede ser, número uno, que el ritmo predominante de paro en los niños es el ritmo no desfibrilable, o sea, la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso. La segunda cosa es que la causa principal de paro es la hipoxia, o sea, cualquier situación clínica que me lleve a hipoxia probablemente me puede llevar a un paro, y que aquí podrán ver, y quiero que lo tomen en cuenta en adelante, esta parte donde está la jeringuita, que ya vamos a ver por qué es importante, que nos habla de administración de medicamentos temprano. Una recomendación que les hago, no solo para las personas, para médicos de adultos que trabajan en emergencia, sino también para aquellos que trabajan con niños, es que se vale totalmente el uso de estas tablas. Ténganlas a la mano, no es necesario que yo me lo sepa de memoria. Si yo soy líder de un equipo de reanimación, saco mi tablita, veo los pasos, voy en orden, veo cuáles son los puntos y no hay problema. No soy más brillante porque me acuerde de todo, es más, soy más brillante cuando me hago responsable de mis actos, y si no me acuerdo, pues saco mi tablita y empiezo a reanimar adecuadamente a mi paciente. Para hacer esta charla quise saber cuál era nuestra realidad. Entonces pedí ayuda a varios amigos que trabajan en hospitales pediátricos para hacer una encuesta. La realizamos en 3 ciudades principales del país, como fueron Cuenca, como fue Portoviejo y Guayaquil. Hicimos una encuesta de actualizaciones para ver realmente qué tan actualizados estamos en 67 médicos, entre pediatras y médicos que trabajan con niños, y vamos a ir hablando un poco de los resultados y la evidencia que hay con respecto a eso. Entonces, la primera pregunta que compartimos fue la recomendación actual con respecto al número de ventilaciones en pacientes que ya tienen un manejo avanzado de la vía aérea. ¿Cuál es?
Y estas fueron las opciones. Ustedes podrán notar cómo la mayoría de los encuestados responden que la recomendación es una ventilación cada 6 segundos. El segundo puntaje lo tuvo utilizar la estrategia 30-2 o 15-2 de acuerdo a la edad y el número de reanimadores. Y en tercer lugar, una ventilación cada 2 a 3 segundos. Voy a ser muy honesta en esta situación y lo dijimos al principio. La causa principal de paro en niños, pues, es la hipoxia. Cuando la Academia Americana cambia el enfoque, porque todos recordamos años atrás, siempre nos enseñaron el ABC y luego cambió al CAB, incluyeron los niños, pero nosotros si lo pensamos analíticamente vemos que si es la hipoxia, el hecho de cambiar y darle más prioridad a la circulación que la ventilación, parecía un poco raro. De hecho, las guías europeas siempre han presentado y han permanecido en darle ventilaciones de rescate, porque pues si esta es la principal causa, es lo que debemos resolver. Entonces, la academia cambia y adicionalmente sugiere una ventilación cada 6 segundos. Esa era la guía pasada. Si nosotros contamos cada 6 segundos, quiere decir que a mi niño le estoy dando 10 respiraciones durante la reanimación cada minuto, o si lo tengo intubado, aunque no lo esté reanimando, le estoy dando 10 ventilaciones, que está totalmente fuera de lo que un niño respira normalmente. Entonces, a buena hora, la verdad es que me parece excelente el hecho de que cambian las recomendaciones y por eso la respuesta correcta, perdónenme, la respuesta correcta pues es una ventilación cada 2 o 3 segundos. Ya dando de 20 a 30 respiraciones por minuto, pues realmente nos estamos acercando más a una frecuencia respiratoria normal en el niño. Entonces, la respuesta correcta era una ventilación cada 2 a 3 segundos. Quiero que ustedes mismos se vayan cuestionando las preguntas que planteamos y que vean los porcentajes y qué tan actualizados estamos. Esto de verdad debe ser una retroalimentación para las personas que lo están viendo. Ahora, además de saber cuántas ventilaciones, una duda que siempre se ha planteado es cuándo intubo durante la reanimación. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. El punto en la reanimación es ventilar adecuadamente a mi paciente, no es intubar inmediatamente a mi paciente, que es totalmente diferente y lo vamos a demostrar ahora con estudios que se han hecho. ¿Qué pasa? Mucha gente entra en pánico y piensa, lo primero que tengo que hacer es que tengo que intubarlo, ya tengo que intubarlo porque si no, no lo reanimo adecuadamente. No, tengo que ventilar a mi paciente. Si con mi mascarilla y mi bolsa de presión positiva yo logro el objetivo, no tengo que apurarme. De repente tengo un equipo completo, tengo al más experto a la cabecera, entonces me arriesgo a hacerlo. O tengo un paciente que no logro ventilarlo, entonces ahí sí que no estoy alcanzando el objetivo y ya la intubación se convierte en una prioridad. Entonces, esta parte tiene que estar súper comprendida porque es algo que erramos mucho. Entramos en pánico y queremos intubarlo a como dé lugar y no necesariamente debe ser así. Es por eso que traigo este estudio publicado en JAMA ya en 2016. Es un estudio observacional, si ustedes pueden ver, son 14 años, 2.224 pacientes, de los cuales 68% fueron intubados durante la reanimación. Miden supervivencia, miden secuelas neurológicas de como pueden ustedes ver. La supervivencia, el retorno a la circulación y las secuelas neurológicas fueron menores en aquellos pacientes que se intubaron durante la reanimación. Aquí ustedes pueden ver un gráfico en donde se ve como cuando insistían en intubarse a los pacientes en cada cuantos minutos y ustedes ven que en los primeros minutos la gente va como que fuera un objetivo principal intubarlo. Entonces tenemos que ir sacando un poco, desterrando un poco esto de nuestra mente, que intubar es una prioridad. Recuerden, ventilar es la prioridad. En este forest plot podemos verlo también totalmente como la mayoría de estudios, como la mayoría de este estudio se va hacia favor de la no intubación en todas las variables que fueron medidas. Este estudio me pareció súper interesante también y por eso lo pongo, en el cual ponen un video, graban las reanimaciones que se hacen en un shock room durante 2 años. De aquí son 32 reanimaciones y den cuenta que hubieron para 32 pacientes 59 intentos de reanimación, que quiere decir, perdón, de intubación, que quiere decir que no los intubamos a la primera y que solo el 47% de ellos lograron la intubación en un primer intento. Además, que la media que hicieron, y veamos que es la media nada más,
de las pausas fue 25 segundos, o sea, 25 segundos que el paciente se quedó sin recibir ventilación, perdimos todo lo que hicimos anteriormente y nos dedicamos a intubarlo. Vamos a ver en el gráfico siguiente, en el cual hubieron pacientes que se demoraron hasta 60 segundos. Imagínense un minuto en el cual dejaron de darle reanimación por intentar intubarlo. Perdimos todo lo que habíamos hecho hasta el momento. Aquí lo pueden ver. Solo una proporción de los pacientes logró intubarse antes de los 10 segundos, todos los demás variaron, llegando pacientes hasta los 60 segundos. Y también un gráfico importantísimo, quizás que hay que tenerlo muy en cuenta, a quienes les costó más intubar, y les costó más intubar a los lactantes. Definitivamente intubar un lactante es un reto un poco más complicado, entonces este grupo de pacientes hay que tenerlos en cuenta, en que es más difícil intubarlos, entonces quizás si lo estoy ventilando bien, sabes que mejor no lo intubemos, veamos cómo nos va y buscar el momento oportuno para poderlos intubar, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda pregunta que le hicimos, esta no tiene una respuesta correcta, porque va a depender de cuántas conozco, nada más. Y fue cuántas formas de realizar un masaje cardíaco en lactantes usted conoce. Una, dos, tres o ninguna. La mayoría de nuestros encuestados pues conoce dos formas, seguido por tres y luego por una. La respuesta correcta, correcta no, existen tres. ¿Cuántas conoce? Ya va a depender de cada persona. Entonces les voy a mostrar qué opciones tenemos para hacer masaje cardíaco en un lactante. En este caso, pues estas son las clásicas. Conocemos la técnica de los dos dedos, conocemos la técnica de los dos pulgares, la cual abrazamos el tórax del niño y con los dos pulgares ejercemos presión. Estas son las más frecuentes. Hay estudios que comparan estas dos técnicas y le dan mayor calidad, recordando que el masaje cardíaco tiene características para ser efectivo, que todos lo debemos conocer, como es alcanzar una adecuada profundidad, cómo es alcanzar una frecuencia que en niños debe ser de 100 a 120 y cómo es dejar que el tórax vuelva a su lugar. Entonces, comparan estos dos y es más efectivo la técnica de los dos pulgares. ¿Cuál es el problema con la técnica de los dos pulgares? Es cuando hay un solo reanimador. La técnica de los dos dedos me da la facilidad de moverme más fácil entre el tórax y la vía aérea del niño, que sería como la ventaja que se podría plantear. Ahora, les pongo como un extra que lo pone ahora la Academia Americana, fantástico también, que es cambiar en caso de cansancio. Hay que reconocer la limitación que tengo y que el líder tenga esta oportunidad. Antes, no me imagino en los adultos realmente cómo debe ser reanimar a personas tan grandes, porque cuando reanimamos niños, ya hacer estos 2 minutos de reanimación, uno ya al minuto y medio está mirando el reloj insistentemente porque siente que va a morir. No me imagino en adultos, pero ya la academia nos dice, ¿sabes qué? Si te sientes cansada, exprésalo y que tu líder cambie y ponga a otra persona, porque una persona cansada no va a ser un masaje efectivo. Y lo que necesitamos es un masaje efectivo para poder hacer que este paciente llegue a un retorno de la circulación espontánea. Entonces, cambiemos en caso de cansancio y la alternativa que nos da ahora la literatura, pues esta nueva técnica. Esta nueva técnica se llama la técnica de los dos pulgares modificada, en la cual la ventaja puede ser un poco más la fuerza o la presión que yo puedo ejercer. Al hacer esto, vemos que la fuerza se centra en nuestros pulgares, mientras que la modificada yo hago puño mis otros 4 dedos, los pulgares los pongo sobre el pecho del niño y tengo más fuerza, puedo controlar mejor mi fuerza y la profundidad de mi presión que hago sobre el pecho en el momento de la reanimación. Este estudio lo que hizo fue tomar 42 paramédicos que al menos tuvieran un año de experiencia, a todos los pusieron a hacer reanimaciones de las 3 formas y medían diferentes variables. Midieron la profundidad, midieron la frecuencia y midieron la expansión torácica. Le traigo los más relevantes, como fue la profundidad, en la cual las dos técnicas de los pulgares, tanto la normal como la modificada, tuvieron una mejor profundidad más que la de los dos dedos. Y en cuanto a la frecuencia, ahí sí que tiene superioridad la técnica de los dos dedos, que se va por arriba de los 140 latidos más o menos, mientras que las de los dos pulgares, de los dos tipos también, alcanzaban frecuencias más bajas, pero si ustedes observan en el gráfico, igual se encontraban dentro de lo que nosotros buscamos. O sea, dentro de 100 a 120, lo cual hace que definitivamente sea una técnica que podemos utilizar.
No les estamos dando con esto una recomendación de usa esta o usa esta, sino alternativas para que se puedan acomodar a la mejor técnica que se encuentre en ese momento. Ahora, en cuanto a la pregunta número 3 que le hicimos a los encuestados fue el uso de medicamentos. Ahí fue cuando les dije lo de la jeringuita. La administración de epinefrina, tomar en cuenta en pacientes con ritmo no desfibrilable. Durante el paro cardíaco se recomienda realizarla y estas fueron las opciones. En cuanto se obtenga acceso venoso, en caso de no tener pulso y ritmo después del primer ciclo, de compresiones y ventilaciones. En caso de no tener pulso y ritmo posterior a desfibrilar, esta debería estar descartada de entrada, pues estamos hablando que es un ritmo no desfibrilable. Y la cuarta es no se recomienda el uso de epinefrina. Ganó, tuvo mayor porcentaje el hecho de, en caso de no tener pulso y ritmo después del primer ciclo de compresiones y ventilaciones, pero la respuesta correcta es en cuando se obtenga un acceso venoso. Esa recomendación era previamente en la guía pasada se daba un primer ciclo y ahí se administraba la epinefrina. En la nueva guía ya lo ponen. De hecho, en la europea siempre se ha puesto desde que se tenga acceso venoso utilizar la epinefrina. Ahora, eso lo tenemos que considerar, por ejemplo, en el paciente que yo tengo hospitalizado, que ya tiene un acceso venoso, que sufre un paro cardíaco durante su hospitalización y ya tengo una vía periférica o central o lo que tengamos, ponemos inmediatamente pues la epinefrina. Si es un paciente que va llegando, en cuanto tengamos y por el acceso que tengamos, le ponemos la primera dosis de epinefrina. ¿Y por qué se llega a esta recomendación? Pues también a través de estudios, a través de metaanálisis en los cuales vemos ya desde 2015, Llama publica un estudio bastante grande, como ustedes lo pueden ver, desde 2000 a 2015 recogen pacientes, 1.558 de estos, solo el 31,3 sobreviven al alta. Se dieron cuenta que la mediana, por lo menos en este corte, pues fue que en el primer minuto se administraba la epinefrina y llegaron a la conclusión que el retraso en la administración de esta se asoció a disminución de la sobrevida, de retorno a la circulación espontánea, pero también a tener peores secuelas neurológicas. Aquí podemos ver un gráfico interesante en el cual se van midiendo los minutos y cuándo fue administrada las dosis de epinefrina y cómo va disminuyendo la sobrevida conforme pongamos retardadamente la epinefrina. Para 2019, un estudio similar que recoge 1.463 pacientes. Lo interesante de este estudio es que es multicéntrico, intervienen 69 hospitales. A diferencia del pasado, si se dan cuenta, en este solo el 7,1% de pacientes recibieron adrenalina en el primer minuto, llegando exactamente a las mismas conclusiones del estudio pasado. Y podemos ver en este cuadro cómo tenemos significancia tanto en el retorno de la circulación espontánea como en la supervivencia en 24 horas aquellos pacientes que recibieron tempranamente la epinefrina. Esto que les voy a poner a continuación no está, todavía no sale en una recomendación oficial, no sabemos si en algún momento va a salir, pero es para ponerles al tanto de qué se está investigando. Y tanto en adultos como en pacientes pediátricos, ahora lo que se está viendo es, ok, en cuanto tenga vía le pongo la primera dosis, pero ¿qué también le va al paciente que le estoy poniendo dosis repetidas? Si ustedes leen PALS o leen su algoritmo, van a ver que la recomendación es, ok, póngale una dosis cada 3 a 5 minutos. Entonces, en este estudio retrospectivo que hicieron, empezaron a ver que en aquellos pacientes que por algún motivo se retrasaba la segunda dosis, les iba mejor en la supervivencia. Entonces, son 1.630 pacientes y dijeron, lo normal es de 3 a 5, entonces voy a hacer dos grupos más. Uno que va de 5 a 8 minutos, otro que va de 8 a 10 minutos y comparo supervivencia. Y encuentran un odds ratio importantemente superior en cuanto más largos son los intervalos. Y entonces aquí nos empiezan a plantear muchas preguntas, porque efectivamente la epinefrina pues me ayuda a mejorar la perfusión coronaria, cerebral, pero también tiene muchos efectos adversos. Y estas dosis acumuladas de un vasopresor que finalmente me puede intervenir también con la demanda del oxígeno, puede incrementar los niveles de lactato, puede causar toxicidad en el momento de tener dosis altas y repetidas, pudieran empeorar realmente mi supervivencia y pudiera empeorar las secuelas neurológicas. Esto no es una recomendación, es algo que se está investigando, pero que todos tenemos que tener conocimientos como hay que utilizar todo de manera pensada porque nada es inocuo. Todo lo que yo le estoy poniendo a un niño y a un paciente durante su reanimación, en ese momento puede ser bueno, pero tengo que pensar qué va a pasar realmente a largo plazo.
Entonces, esto nada más para que vean el gráfico del odds radio que va aumentando de acuerdo a los minutos que se va poniendo. Es algo interesante, como les digo, no es recomendación, pero es para que nos mantengamos al tanto de qué va pasando con esta situación. Ahora, la pregunta 4 que les planteamos fue, en cuanto al uso de tubos endotraqueales, la recomendación actual, ¿qué sugiere? Estas fueron las opciones: si usar tubos con balón siempre, por tener necesidad de recambio, menos necesidad, perdón, de recambio en caso de fuga. B, escoger el tubo con balón o sin balón, de acuerdo a la edad del paciente. C, siempre utilizar tubos sin balón en menores de 8 años, y ninguna es correcta. Entonces estaría ahí súper interesante que ustedes la contesten. Y la opción correcta, perdónenme, es A, usar tubos con balón, por tener menos necesidad de recambio en caso de fuga, y esto ya es una recomendación que sale en la Academia Americana del Corazón. Entonces, siempre ha sido un mito esto. De hecho, cuando entré a estudiar la pediatría, era rajatabla: si tienes menos de 8 años, vas sin balón, porque la anatomía, porque la estenosis subglótica, porque tienes que escogerlo así, y ha sido totalmente difícil instaurar esto, pero lo más relevante del asunto es que eso se viene investigando muchos años atrás. O sea, ya desde hace 20 años se viene investigando esta situación, porque todo lo demás ha sido histórico. Y entonces ya ustedes van a encontrar un montón de estudios donde comparan este tubo con balón versus el tubo sin balón en pacientes pediátricos, en este metaanálisis de 4.141 casos. El único resultado relevante realmente fue la necesidad de recambio de tubo. Con respecto a la necesidad de múltiples intubaciones o extubaciones, o presentar estridor o estenosis subglótica, realmente se mantuvieron en valores similares y no tuvo significancia. Pero tenemos que tener en cuenta que el hecho de cambiar el tubo es someter a un paciente a un procedimiento, a ventilación con todas las interacciones cardiopulmonares que pueda tener, y adicionalmente puede ser que necesite pseudoanalgesia, y como ya dijeron anteriormente, la pseudoanalgesia tampoco es inocua. Entonces, recambiar el tubo implica muchísimo para el paciente, y el hecho de que no tenga que cambiarlo, pues realmente es un beneficio para él. Sin considerar además qué le voy a dar a mi paciente. Si yo tengo un paciente con un problema respiratorio, por ejemplo restrictivo, que quiero alcanzar PEPs altos, que quiero tener volúmenes tidales confiables, evidentemente en un tubo sin balón que tiene posibilidades de tener fuga, entonces probablemente no me va a servir. Y tener un tubo con balón me va a ayudar a alcanzar ese objetivo que yo quiero en este paciente. Ahora, es muy importante tener en cuenta, y siempre lo conversamos, el hecho de que yo le ponga un tubo con balón no significa que infle el balón. Eso lo voy a hacer dinámicamente de acuerdo a lo que en ese momento mi paciente requiera. Pero pues ya es una recomendación y no tiene nada que ver con la edad del paciente. ¿De acuerdo? Aquí está un forest plot de la misma manera, ustedes lo pueden ver, ni siquiera se acerca al 1, está totalmente a favor de los tubos con balón, y como no hay ninguna significancia en todo lo demás, porque siempre el terror ha sido la estenosis subglótica, que todos nos siguen diciendo, y ha sido de verdad súper difícil cambiar este pensamiento a pesar de la evidencia que haya, ¿ya? Entonces, esto ya está totalmente escrito y es una buena práctica. Me encantó el título de este artículo porque es el culpable que ahora está probando ser inocente. Efectivamente, este tubo con balón que se estigmatizó más por historia que por evidencia, y que ahora, como ya lo discutimos, por todos los estudios que se están haciendo, podemos ver que realmente no hay más estenosis subglótica por utilizar un tubo con balón. Y realmente los factores que sí se han podido identificar como predisponentes han sido las múltiples intubaciones, cuando utilizamos un número incorrecto de tubo endotraqueal, o la duración de la ventilación mecánica, que eso no va a tener tanto que ver con el tubo que use, sino con la patología del paciente. Lo mismo, un forest plot para que vean que todo también se va hacia el lado de la recomendación del uso de tubos con balón. Ahora, en cuanto a medicación, ¿el uso de bicarbonato en reanimación se debe realizar de manera rutinaria? La mayoría respondió que no, y un pequeño porcentaje, solo el 6%, respondió que sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues efectivamente que no, ya lo dijimos anteriormente, nada rutinario es recomendable, todo debe ser individualizado de acuerdo a mi paciente. También hay un montón de evidencia con respecto al uso rutinario del bicarbonato durante la reanimación.
Ya para que lleguemos, ustedes ya saben, para que lleguemos a tener metaanálisis, que ha habido muchísimos estudios con respecto a esto. En este en particular incluye 7 estudios con 4.877 pacientes que demuestran que los niños tratados con bicarbonato disminuyeron su supervivencia y que efectivamente hay situaciones clínicas en donde el bicarbonato sí está totalmente indicado para el manejo del paro, como es una hipocalemia grave que me esté llevando al paro, toxíndromes en donde el bicarbonato va porque va, pero de resto no. Y antes se justificaba, no, es que la depresión miocárdica, es que las resistencias vasculares pulmonares, es que... Y realmente no, porque también el poner bicarbonato me trae muchos efectos adversos que también van a ir en contra de mi homeostasis, como la hipocalemia, como la alcalosis metabólica, o sea, hay muchas cosas también que causa y que por eso se ha demostrado que su uso rutinario, en vez de mejorar, lo que hace es aumentar la mortalidad. Lo mismo se los pongo, lo pueden analizar en el Forest Plot, todos los estudios van en contra al uso del bicarbonato de sodio de manera rutinaria. Antes era una receta de va la adrenalina, va el bicarbonato, va el calcio, pues ya no, solo hay situaciones puntuales en las que se debe hacer y de hecho podemos ver que a los que usamos pues realmente les va peor. Este me pareció súper interesante porque diríamos, no, pues tengo que hacerlo cuando hay una acidosis metabólica grave, que ya esté demostrada, entonces a este sí le tengo que poner. Este de aquí se hace en España, 275, y ellos sí se los ponen a los que tienen acidosis, pero curiosamente, en los pacientes con acidosis tampoco hubo mejoría en el desenlace. Entonces, realmente el uso de bicarbonato debe tomarse con pinzas y no ponerlo de manera rutinaria. Después el calcio también, aunque no se lo preguntamos a los encuestados, también su uso rutinario aquí en metaanálisis con 1.477 pacientes. En el 45 pacientes que se utilizó no demostró mejoría ni en la supervivencia ni en el desenlace neurológico, también para situaciones puntuales en los cuales debo usar. Una cosa que sí se ha visto es que a medida que han salido las publicaciones, las recomendaciones, estas nuevas guías, sí ha habido una disminución. No se alcanza lo que se debería, si antes era mucho mayor, ahora no se alcanza, pero sí, si hacemos una comparación desde 2000 a 2015, poco a poco se ha ido disminuyendo el uso de estas sustancias de manera rutinaria durante el paro. No sé la verdad cómo sea en adultos y también tienen este mismo problema, pero en pediatría definitivamente sí. Y podemos ver cómo el calcio pues realmente no mejoró y va más a favor de aquellos que no utilizan calcio durante su reanimación. Ahora, esta la traje con respecto, ok, yo estoy en un hospital, que les digo, nivel 2, no tengo muchas herramientas que utilizar, pues hago el algoritmo de paro, tengo mi monitor y pues monitorizo de esa manera mi reanimación, tengo el líder que está viendo qué tanto bajan el pecho, qué tanto están la frecuencia cardíaca mejorando, que hace la revisión después de cada ciclo, pulsos, el ritmo, etcétera, pero ya en hospitales avanzados, en hospitales de tercer nivel, en la terapia intensiva, en donde tenemos otras herramientas, usémoslas. Esto voy, por ejemplo, con el uso del capnógrafo, con el uso de la línea arterial, que no solo me hablará de cuándo retorna la circulación espontánea, sino que también estoy haciendo mi reanimación. Entonces, hay muchísimos estudios, traje uno, realmente este de aquí tiene que ver con animalitos, es hecho en ovejitas, pero es súper interesante porque ellos miden la presión arterial, miden gasometrías, miden la calidad de compresión y dicen, ok, si yo tengo en mi capnografía cuando estoy ventilando a mi paciente, yo tengo más de 30 milímetros de mercurio, ese masaje es efectivo. ¿Por qué? Porque está logrando al menos que haya un intercambio pulmonar. Entonces, si está midiendo CO2 y está por encima de 30, quiere decir que ese masaje está bien hecho. El que no, yo lo puedo ir midiendo. Igual que la línea arterial, si yo tengo un monitoreo en mi pantalla, yo puedo ver cómo está elevando mi línea arterial, yo también puedo tener, o puedo por lo menos inferir que estoy teniendo un masaje de calidad o no. Pueden ver aquí cómo a medida que va aumentando el CO2 captado y cómo cuando llega ya la circulación espontánea aumenta muchísimo, así como el flujo pulmonar y la presión arterial sistólica. Igual, aquí lo podemos ver, cómo se va incrementando en el momento en que el paciente regresa
a su circulación espontánea. Ven también cómo la sensibilidad y especificidad van aumentando conforme va aumentando el CO2, llegando en el 32 milímetros de mercurio al 100% en la sensibilidad y 97% de especificidad. Y pues eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la atención y espero pues haber logrado el objetivo y estoy abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias, doctora Rubio, por toda la intervención. Realmente nos ha clarificado algunos puntos que podemos tener dudas en el principio. Tal vez en base a su experiencia y a lo que nos estaba comentando de la encuesta que hicieron, ¿cuál es su sugerencia para determinar el mejor manejo del paciente o del uso de la tecnología o de los equipos que nosotros podamos usar? Por ejemplo, nos mencionaba los tubos endotraqueales o que intubemos cuando realmente hace falta, ¿no? De primer orden. Entonces, en ese sentido, por favor, ¿cuáles serían sus recomendaciones? A ver, una de las cosas que más notamos aquí, yo creo que es no solo percepción, porque fue muy objetivo con la encuesta, es la actualización. Es muy importante que como médicos siempre estemos a la vanguardia y estemos actualizándonos. Veamos que esto fue, no me imagino haber hecho esta encuesta en médicos de adultos. Pues imagínate que fue en médicos que manejan niños y tuvimos esos porcentajes ahora en un adulto como. Entonces, lo primero en los médicos que manejan niños es la actualización. En los médicos, y es que aquí es muy difícil, porque yo me imagino que de repente usted, doctora, en su guardia, de repente le llega un niño. Y usted no le puede decir, ¿sabes qué? Llegaste en paro, niño, pero yo no sé de niños. Toca. Entonces, es una responsabilidad como nosotros, de médicos de urgencia, tener conceptos básicos de cómo salvarle la vida, aunque sea el paciente que no me corresponde. Entonces, también tener estas capacitaciones en nuestros hospitales, como les dije, tener la tabla de reanimación, porque si no me la sé, la saco, no pasa nada, tenemos ya celulares, sáquenlo, pero ténganlo a la mano. Ahora, en cuanto al uso de tecnología, hay una recomendación que siempre le hago a mis residentes y es, ustedes tienen la obligación de conocer su equipo, su indumentaria. ¿Qué tengo a la mano para poder ayudar a mi paciente? Revisar los cajones. Tengo esto, tengo esto, tengo esto. Este es mi desfibrilador, funciona así. Estos son los medicamentos que tengo, funciona así. Si estoy en la terapia, tengo camnógrafo, perfecto. Este paciente se me paró, lo conecto y le estoy dando ambú quizás, pero estoy viendo la camnografía. O sea, es reconocer los recursos que tengo para poderlos aplicar sabiamente y poder darle un beneficio al paciente. Sí, muchas gracias. Creo que eso es a veces una cosa que se pasa por alto, ¿no? En la práctica, que cuando ya hay la urgencia o la emergencia, pues ahí se buscan los instrumentos para poder atenderle, pero en verdad debería ser al revés, ¿no? Prepararnos para eso y tener a la mano todo lo que podríamos necesitar. Muchas Así, gracias, doctora, por toda la no, un exposición gusto. y no hay más preguntas por el momento, entonces vamos a continuar con la siguiente ponencia. Hasta luego. Gracias.